definir qué cosa es la hepatitis crónica. Es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias del hígado y el común de todos es que son más de 6 meses de duración. Y esto va a estar caracterizado por una lesión necroinflamatoria, por las manifestaciones clínicas que van a ir desde cuadros asintomáticos en el que el paciente se hace un examen y le detectan esta patología, hasta aquellos que llegan con una insuficiencia hepática que los puede llevar hasta la muerte. Para mejor clasificación etiológica, tenemos nosotros esta clasificación que les voy a mencionar acá, y que tiene que ver con las causas, ¿no? Entonces, si hablamos de una causa viral, es por una hepatitis crónica del virus B, del virus D, del virus C. Entre las causas autoinmunes, que son las menos frecuentes, tenemos las hepatitis crónicas autoinmunes. También tenemos una hepatitis crónica por drogas, que son las hepatitis crónicas por fármacos, y secundaria enfermedades metabólicas, como la fibrosis quística, una deficiencia de alfa-1 antitripsina y la enfermedad de Wilson. Nosotros vamos a dedicarnos a lo que es más frecuente, que es las hepatitis crónicas por virus B y por virus C. Cuando nosotros hacemos un examen de laboratorio, vemos que hay una elevación de las transaminasas, y esto se presenta en grado variable. También podemos encontrar un aumento de las gamma globulinas, ¿no? Hay una hipoalbuminemia, una prolongación del tiempo de protrombina, que eso ya lo vemos en los casos más severos. Hay una actividad bioquímica que está medida según el grado de aumento de las transaminasas. Entonces, cuando ustedes escuchen una actividad bioquímica leve, es cuando estas transaminasas se elevan de 2 a 5 veces sobre los valores normales. Moderada, cuando se elevan de 5 a 10 veces de valores normales, y severas, cuando se elevan más de 10 veces los valores normales. En nuestro país, la mortalidad por las enfermedades digestivas tiene a la cirrosis como una segunda causa, y este carcinoma hepatocelular ha ido aumentando. Hay una prevalencia también de hepatitis crónica B y C en ascenso en los hospitales, sobre todo nosotros que estamos expuestos, todo el personal de salud, a esta contaminación. Siempre tener el cuidado adecuado, los guantes, etcétera. Y también lo vemos en hemodializados, ¿no? Y los costos elevados van a ser para el sistema de salud, porque estos pacientes van a necesitar probablemente ir a una unidad de cuidados intensivos, a una cirugía, y entrar en el trasplante, en lista para un trasplante hepático, como una única alternativa de sobrevida. Y la pregunta es, ¿para qué tratar, no? ¿Para qué tratar estas hepatitis crónica? Lo que tenemos que hacer nosotros es evitar la progresión de estas hepatitis crónicas a una cirrosis hepática. Evitar también el desarrollo de carcinoma hepatocelular, evitar la muerte y evitar la progresión de la enfermedad. Esas son causas, motivos suficientes para yo evitar tratar y dar un manejo a estos pacientes. Ya ustedes han tenido su clase de hepatitis B. Entonces hay algunas cosas que hay que recordar. En el mundo, con hepatitis B se habla de que hay como 400 millones de portadores crónicos, que la mayoría, hasta un 40%, pueden presentar una progresión a cirrosis y a un hepatocarcinoma, y más de 1 millón de muertes por año.
En nuestro país hay zonas de mucha prevalencia, ¿no? De alta endemicidad en las zonas de la selva, ¿no? En Ucayali, en Madre de Dios, en Ayacucho, en Apurímac, tenemos, son zonas de alta endemicidad. Por eso siempre la anamnesis es muy importante. Si nosotros recordamos un poco de la historia natural de la infección por la hepatitis B, vemos nosotros que si nos infectamos con el virus de la hepatitis B, vamos a ver que un 25% hacen un cuadro de hepatitis aguda, un 75% puede ser una infección subclínica, pasajera, donde el paciente se va a recuperar. De ellos, un 5 a un 10% pueden ir a una infección crónica del virus de la hepatitis B. Hay un porcentaje menor en el cual pueden ir a una hepatitis fulminante y a la muerte, y la mayoría va a ir a una recuperación. Hay algunos criterios diagnósticos. El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B debe estar presente por más de 6 meses. Debe haber altos títulos del ADN del virus de la hepatitis B sérico y una elevación persistente o intermitente de los niveles de transaminasas, y los cambios histológicos van a ser correspondientes a una hepatitis crónica, para tener en cuenta estos criterios diagnósticos. Entonces, en la hepatitis B crónica hay la probabilidad de una cronicidad que varía en función también de la edad de contagio. Mientras más jóvenes puedan contagiarse, pues tienen mayor riesgo de ir a la cronicidad. La mayoría de los casos de hepatitis B crónica ocurren en pacientes que nunca han tenido una hepatitis clínica, y el grado de lesión histológica y la replicación viral son los principales factores pronósticos. Los pacientes en fase replicativa tienen una hepatitis crónica más severa. Entonces, los objetivos de la terapia, ¿cuáles van a ser? Disminuir la viremia y disminuir el daño hepático. Esa es la importancia del tratamiento en estas hepatitis B crónicas. Pero nosotros vamos a tener algunos factores que van a influir también sobre la historia natural de esta enfermedad. Entonces, los factores que predicen la progresión de la hepatitis crónica a la cirrosis son que haya una persistente replicación del virus B, que haya una actividad histológica severa, que haya múltiples infecciones virales, o sea que aparte de tener hepatitis B, puede tener HIV, por ejemplo. Esto recuerden también, porque hasta son preguntas de exámenes, qué factores me van a predecir a una progresión a un hepatocarcinoma. Y ya mencionábamos nosotros que mientras más jóvenes nos contagiemos, más riesgo hay de una hepatitis crónica y más riesgo hay de un hepatocarcinoma. Entonces, si la mamá contagia, ¿no?, al niño en la edad fetal o infantil, si son de sexo masculino, si tienen un consumo de etanol que no pueden dejar, o sea, pacientes con alcoholismo crónico, que aparte tengan una infección con el virus de la hepatitis C, se ganaron la lotería y pueden hacer un hepatocarcinoma. ¿Y qué indicadores me van a decir que puedo tener una buena respuesta a mi tratamiento? La pérdida del antígeno E del virus de la hepatitis B, la aparición de los anticuerpos para el antígeno E, que haya una reducción de la carga viral circulante,
La cura verdadera, que es la desaparición del antígeno de superficie y la desaparición de la carga viral. Eso es medida por los PCR. Es infrecuente, solo un 1 a 5%. Y la carga viral sería el único marcador lógico cuando la hepatitis crónica es un antígeno E negativo. Entonces, mi objetivo en pensar yo en dar un tratamiento para la hepatitis crónica B es prevenir que mi paciente, como ya lo hemos dicho anteriormente, vaya a la cirrosis, que ésta se descompense, que haya un hepatocarcinoma y que mi paciente pues fallezca. Ustedes van a escuchar sobre la escala Metavir y ahí se habla de los estadios. El F0 es cuando no hay fibrosis, el F1 es cuando hay una fibrosis leve, el F2 es cuando hay una fibrosis moderada, F3 una fibrosis grave y el F4 ya está en estadio cirrótico. Hay una cirrosis ya en este paciente. Van a escuchar también de lo que es la actividad necroinflamatoria portal y lobular. Un grado 0 cuando hay una inflamación portal mínima o ausente. Un grado 1 cuando hay una inflamación portal sin necrosis y o una inflamación lobular sin necrosis. Y el grado 2 cuando hay una necrosis leve y una necrosis lobular focal. El grado 3 hay una necrosis moderada y puede haber también una necrosis lobular focal y en el 4 una necrosis severa y o necrosis en puente. Lógicamente estos resultados los vamos a ver en las biopsias de nuestros pacientes con este problema. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a dar tratamiento para hepatitis crónica del virus B? Cuando no hay evidencia de cirrosis y también cuando ya hay evidencia de cirrosis. En el primer caso podemos encontrar un DNA del virus de la hepatitis B por encima de 2.000 unidades internacionales por mililitros, unas transaminasas elevadas y ahí encontramos el Metavir que habíamos mencionado anteriormente que puede ser un F2. Y cuando ya hay evidencia de cirrosis, debe el paciente tener un DNA detectable independiente de las transaminasas o del nivel de carga viral. Es recomendable la biopsia, pero bueno, no es obligatoria. Hay algunos pacientes que no quieren hacerse la biopsia. Si nosotros, desde hace muchos años, ya hay algunos fármacos que han sido aprobados por la FDA y se han ido usando para estas hepatitis crónicas B. Uno de ellos, el primero y el más importante, fueron los interferones. En estos interferones, los primeros, bueno, tenían muchos efectos adversos. Entonces, sé que era el interferón convencional y una de las desventajas es que es inyectable. Así que se unieron con una molécula de polietilenglicol y formaron los interferones pegilados. Ya desde hace muchos años, como vemos, hay los análogos nucleócidos o nucleótidos en los cuales tenemos la lamivudina, el entecavir, la telmivudina, el adefovir, el tenofovir. Estos ya son los también aprobados por el FDA desde el 2018, que actualmente tenemos muchos más. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Que hay mutaciones, que hay resistencia a algunos de los fármacos. Por lo tanto, actualmente, ¿qué es lo que se ha visto? Estas alteraciones, el entecavir, el tenofovir, la lamivudina sobre todo, ¿no? Hay mucha resistencia para los mismos.
Cuando yo estoy analizando cuál va a ser mi tratamiento para esta hepatitis crónica B, tengo que pensar cuál es mi meta operativa. Entonces, lo que tengo que yo buscar es que haya una pérdida del antígeno de superficie de la hepatitis B en pacientes que tengan el antígeno E positivo, que haya una seroconversión del mismo, es una meta muy satisfactoria. En pacientes también positivos para este antígeno E, que aún no experimentan pérdida del antígeno de superficie, y en pacientes que tengan el antígeno E negativo, hay que mantener el ADN viral indetectable, ¿no? Entonces, durante los antivirales orales y después de haber finalizado el interferón pegilado. Entonces, realmente nuestras metas operativas son que desaparezcan el antígeno de superficie sobre todo. También vemos que los interferones pegilados por 48 semanas en pacientes seleccionados, hay que observar cuáles son los predictores de respuesta, porque si esto no está sucediendo, si no hay una buena respuesta, hay que ver la posibilidad de interrumpir el tratamiento. En los antivirales orales, como el entecavir o tenofovir a largo plazo, tenemos que tratar de que haya una cero conversión, ¿no? Sobre todo si es un antígeno E positivo, y dar un tratamiento, perdón, posiblemente permanente si es negativo. Entonces, hay que ver que hay algunos pacientes que tienen un buen perfil para el interferón, sobre todo para aquellos que son jóvenes, que tienen el antígeno E positivo, ¿no? Cómo están sus transaminasas, si son del genotipo A, y hay que ver que si tienen o no una respuesta viral sostenida. Hay algunos pacientes que no tienen un buen perfil para los interferones. Mayormente son los antígenos E negativos. A veces también no tienen un DNA alto, o también las transaminasas no están disminuyendo. Son pacientes cirróticos descompensados, ya sean Child B o C, o tengan alguna enfermedad asociada como diabéticos. Y hay que ver, como les mencionaba, que esta respuesta viral sostenida se presente en estos pacientes, ¿no? Si nosotros hablamos de lo que es la hepatitis crónica C, acá también vemos nosotros, si recordamos un poco su teoría, que hay hasta 170, 200 millones de portadores en el mundo. Y también hay algunas zonas donde vamos a encontrar mayormente esta hepatitis C. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Si hay la presencia del antivirus de la hepatitis C positivo, tengo que determinar la carga viral por el método de reacción de cadena de polimerasa. Puedo encontrar elevaciones de mis transaminasas, sobre todo la TGP, 1.5 veces los valores normales como mínimo, y esto se repite hasta en 3 oportunidades durante un periodo de 6 meses, y mi biopsia hepática es lo ideal con el objetivo de determinar el grado de inflamación y el estadio de la fibrosis. Un ratito, vamos a mi asistencia. Un segundito.
Ok, ya registré mi asistencia, entonces vamos a continuar. Hay algunos factores, así como hemos visto en la hepatitis B, en la hepatitis C también hay algunos factores que van a influir en la progresión de la enfermedad. Si son de sexo masculino, también si tienen una infección a edad temprana, si nuestro paciente sigue ingiriendo alcohol, porque hay algunos pacientes con hepatitis B que tienen estos pacientes con hepatitis B por alcoholismo, entonces no dejan el licor, el estado inmunológico, cómo está mi paciente, ¿no? Y si hay coinfección con el virus de la hepatitis B y el HIV. Entonces van a influir todos estos factores para la progresión de la enfermedad. También hay algunos factores que son en el aspecto viral para la progresión de esta hepatitis crónica C. Si son del genotipo 1B, si tienen una alta carga viral, recuerden que hay muchas cuasi especies, por eso es que no podemos tener nosotros una vacuna para este tipo de virus C, ¿no? Tenemos para la A, tenemos para la B y ahí quedó. Hay algunos factores también que predicen la respuesta al tratamiento. ¿Quiénes van a tener una mejor respuesta? Aquellas pacientes que son mujeres, que son jóvenes, que tienen una duración corta de la enfermedad, que no haya todavía un estadio de cirrosis, que tengan bajos títulos del ARN del virus de la hepatitis C, que tengan un genotipo diferente al 1B y que sean VIH negativos. Tienen mejores respuestas al tratamiento. Se hicieron algunos trabajos en hospitales, sobre todo en la costa peruana, y se tomó 5 hospitales en Lima, 1 de Trujillo, y con esto nos dieron, se evidenció que muchos de los casos no tenían síntomas de esto, un 87%, que había una edad media entre 51 años y que el método diagnóstico fue porque tenían elevación de la ALT, que tenían, y ya en el estado de enfermedad hepática que se encontró un 76.4 de este grupo de pacientes ya estaban en una hepatitis crónica. Otros estaban en una cirrosis compensada, un porcentaje menor en descompensada, igualmente un hepatocarcinoma. Y se preguntó cuáles fueron los factores de riesgo para que suceda esto. Entonces se vio que las cirugías mayores, complejas, complicadas, eran un factor de riesgo, porque habían necesitado transfusiones, algunos procedimientos invasivos, pacientes que estaban siendo hemodializados, que tenían promiscuidad, trabajadores de salud, miren ustedes, un porcentaje nada despreciable, pacientes que estaban en quimioterapia o usaban drogas. Entonces y se encontraron también una coinfección con hepatitis C y HIV y con hepatitis B y hepatitis C. Eso nos hace nosotros ponernos en alerta porque como personal de salud tenemos nosotros que siempre estar al cuidado y protegernos para evitar pues estas complicaciones. Hay algunos predictores de fibrosis también, ¿no? Que el TGO sea mayor que el TGP, que haya una elevación de la gamma-glutamina transpeptidasa y fosfatasa alcalina, que haya un bajo conteo plaquetario, que sea un factor reumatoideo positivo, que haya elevación de globulinas o anormalidades cuando nos solicitamos el perfil hepático en cuanto a bilirrubinas, albúminas y alteraciones en el tiempo de protrombina.
En Almenara hicieron también un trabajo sobre enfermedades hepáticas por virus de la hepatitis C y se vio que había un porcentaje importante que habían hecho ya hepatitis crónica sin cirrosis. Un 24% tenían ya cirrosis hepática y un 4% estaban en una hepatitis aguda. Y la sintomatología en el momento del diagnóstico era astenia, ictericia y había estigmas hepáticos, esplenomegalia y hepatomegalia. Entonces, vemos nosotros lo importante que es el diagnóstico y la determinación de la hepatitis crónica C, y para eso nosotros tenemos que poner nuestros objetivos. El objetivo primario es erradicar el virus, curar la infección. Y el secundario es prevenir, estabilizar o inducir la regresión de las lesiones hepáticas. La meta operativa va a ser obtener una respuesta viral sostenida. ¿Y a qué se llama respuesta viral sostenida? A que la carga viral de la hepatitis C sea indetectable 6 meses después de la última dosis de tratamiento. Entonces, hay algunas indicaciones generales del tratamiento, ¿no? La hepatitis C activa, las transaminasas van a estar elevadas, vamos a encontrar también elevación del ARN del virus de la hepatitis C, podemos encontrar necroinflamación, fibrosis importante, y hemos hablado anteriormente, ¿no? De acuerdo al Metavir, el F1 o el A1, y en mi biopsia hepática, cuando la actividad, pues la voy a pedir si mi actividad viral no está clara, cuando de repente yo tenga dudas diagnósticos y quiera descartar otras hepatopatías asociadas para establecer en qué grado de fibrosis y pronóstico de respuesta viral. Esta biopsia hepática no es indispensable, pero es muy recomendable. ¿Quiénes deben ser tratados en la hepatitis crónica C? Aquellos pacientes que tengan ya una cirrosis pueden ser tratados, siempre y cuando no tengan signos de descompensación, como ascitis, ictericia persistente, emaciación, hemorragia digestiva por varices, encefalopatía hepática. No hay una mejora en la sobrevida en pacientes con cirrosis hepática preexistente, y tampoco tratar, se dice, a los receptores de órganos donados. Entonces hay que hacer una evaluación pretratamiento para una decisión, ¿no? Entonces tenemos que pedir cómo están sus transaminasas, los anticuerpos del virus de la hepatitis C, el RNA, pedir su hemograma, la creatinina, glucosa, pruebas tiroideas, si tiene VIH, hepatitis B, y decidir el tratamiento de acuerdo al RNA del virus de la hepatitis C, a qué genotipo viral tiene. Hay que ver también que hay un polimorfismo y ver en qué estadio de fibrosis está. Está en un F2, si es una biopsia hepática, un fibrotest, un F2 o un fibroscan, si está en 7.6 kilopascales. La terapia con inhibidores de proteasa pueden dar también efectos adversos como anemia, neutropenia, trombocitopenia, rash, un prurito anal. Hay esquemas de dosificación de acuerdo al tratamiento que vamos a indicar, ¿no? Por ejemplo, el telaprevir lo damos cada 8 con comida, el boceprevir cada 7 o 9 horas también con comida. Y en la terapia futura de esta hepatitis C tenemos aquellos en los cuales
se usan los interferones y otro esquema en los cuales no hay interferones. Entonces, en el interferón puede ser asociado estos interferones con la ribavirina, con los nucleósidos, el cimeprevir, sofosbuvir, daclatasvir, vaniprevir, lo que menciona en las imágenes, ¿no? Y los regímenes sin interferón, pues usar también el sofosbuvir, maribavirina, y los que tenemos. Generalmente lo que más se usa son las terapias dobles o triples, porque eso se ve que tienen una mejor respuesta. Entonces, ya antes de la pandemia, con todo eso se pensaba que ya para el 2025 esta hepatitis C estaba erradicada, pero con la pandemia todo se ha visto retrasado. En una reunión de la Sociedad de Gastroenterología, que fue el día de ayer, donde hubieron expertos, también se habló de un tratamiento simplificado para hepatitis C. ¿A quiénes se les iba a dar? A aquellos adultos con hepatitis crónica C, que no tenían cirrosis, que no habían tenido tratamiento previo, que no tenían coinfección con HIV o virus de la hepatitis B, y tampoco tenían antecedentes de trasplante. ¿Y qué es el tratamiento simplificado? Es una estrategia para lograr la eliminación de la hepatitis C, ¿no? Se complementa con un testeo universal en pacientes mayores de 18 años y al tratamiento de todas las personas diagnosticadas. Se facilita el tratamiento de la hepatitis C por especialistas y no especialistas. Es decir, un médico internista o médico general puede acceder a este tratamiento, diagnosticar y tratar. Ese es el tratamiento simplificado, ¿no? Aplicado correctamente, logra la curación en casi el 100% de los pacientes. Nosotros vemos que hay mucho problema con el tratamiento de esta hepatitis C por la falta de acceso a las pruebas del PCR, de la carga viral y al tratamiento del virus de la hepatitis C en nuestros países que tienen pues recursos limitados. Esto es un problema mayor. La solución a este desafío sería pues desarrollar test diagnósticos que sean fiables, ¿no? Que sean baratos, fáciles de usar, que se puedan realizar en los centros de testeos o en campañas de concientización. Actualmente existen test rápidos que arrojan el resultado en 5 o 30 minutos y tienen una sensibilidad y especificidad variable. Entonces se está apostando un poco para este tratamiento simplificado. En todo caso, las conclusiones serían que las hepatitis virales B y C son un problema de salud pública. Hay que hacer la prevención, esto es la estrategia más efectiva. El virus de la hepatitis C para el genotipo 1, la terapia antiviral de primera elección es la triple y es la esperanza para nuestros pacientes no respondedores. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes sobre hepatitis crónica C. Lo ideal, como siempre se habla, para evitar los altos costos en la salud pública es la prevención. Vacunar a los pacientes de hepatitis A, para B, ¿no? Y si bien es cierto, para la hepatitis C no tenemos vacunas, pero también hay que prevenir en nuestros pacientes con los cuidados que ya hemos mencionado, ¿no? En cuanto a la forma de contagio, de contaminación de los mismos. Muy bien.
¿Alguna pregunta, chicos o chicas? Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano. ¿Todo está claro? Miriam, Julisa, Max, Vilela, todo está claro. Perfecto, mis queridos alumnos. Perfecto. Ok. Félix, dime. Doctora, disculpe, usted mencionó que cuando hay signos de descompensación de una cirrosis no se trata, pero después de que se resuelva o el paciente esté estable, ¿no podría volver a tratarlo? O sea, en el virus de la hepatitis C. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Por ejemplo, si está en una encefalopatía hepática, si está en una hemorragia digestiva, pues no podemos darle el tratamiento. Se tiene que descontinuar hasta que se compense y luego iniciar el tratamiento. Eso sí, es así, Félix. ¿Ya? No nos olvidemos que la mejor forma de saber si mi paciente se curó o no es teniendo una respuesta viral sostenida. Que les mencionaba que es pues que siga siendo negativo después de 6 meses de haber terminado el tratamiento. Muy bien, mis pequeños saltamontes, nos vamos a despedir hasta la siguiente clase que me toca, que es tuberculosis. Dime, Nieves. Sí, doctora, tenía una pregunta con respecto a cuando mencionó la resistencia de los antivirales. Decía que los antivirales, elegir antivirales con barrera genética más alta, ¿no? ¿A qué se refería cuando menciona eso? Por ejemplo, lo que sí, los interferones, por ejemplo, no se han visto que haya resistencia, pero sí con la lamivudina, ¿no? Y con el entecavir. Así que ahora en el mercado tenemos nosotros medicamentos como el tenofovir, como otros mayores que tienen menos hacer resistencia. Entonces, lo que se recomienda es hacer las terapias triples para evitar justamente este problema. ¿Ya, Nieves? ¿Ok, Nieves? Ok, muy bien. Bueno, un abrazo para todos, cuídense mucho, cuiden a sus familiares, reciclen y cuidemos nuestro medio ambiente y nos vemos nosotros en la siguiente clase de tuberculosis. Un abrazo para todos.